Bienvenidos al canal. Hace poco más de una semana hice un video en el que hablaba de cada campeón de cada división de peso en la UFC. Si Dana White, el jefe, pudiese escogerlos literalmente uno a uno. Hablamos de peleadores que serían un éxito de marketing, peleadores que le darían mucho dinero en la UFC a través de ventas de pay-per-views, que tendrían un estilo muy salvaje en el octágono y que conectarían con la fanaticada. Era el sueño de Dana White. Bueno, el día de hoy haremos literalmente lo contrario. En vez de hacerle el sueño a Dana White, le haremos la pesadilla al calvo y hablaremos de cada campeón de cada división de peso en la UFC que Dana White odiaría tener. Peleadores aburridos, peleadores que no son activos, peleadores que no venderían prácticamente nada de pay-per-view y, como repito, serían la pesadilla del calvo. Hablaremos de cada división de peso de la UFC, empezando desde las 125 libras hasta las 265 libras. Pero antes que nada, por favor, consideren suscribirse al canal. Somos 7000 y la meta es llegar a 10.000 antes del final del año. Como siempre, vamos a empezar con las 125 libras, en donde el campeón, como todos sabemos, es Pantoja. Todos conocemos a Pantoja. Pantoja no es un campeón particularmente querido por la UFC, no es un campeón que le dé demasiados dividendos en tema de dinero, de marketing. Es un campeón por su mayoría callado, que pelea pocas veces al año y que no tiene las peleas más entretenidas del mundo y está en la peor división de la UFC. Pero en fin, créanme que puede ser mucho peor. Y en esta división hay pocos peleadores que la UFC quisiera tener de campeón. Ya he hablado de este tema en varias ocasiones. Creo que lo que la UFC quiere es deshacerse de esta división. Lo ha querido por muchos años. Pero si hay un campeón que la UFC odiaría tener, en mi opinión, que sería el peor campeón que podría tener la UFC en temas de marketing, de estilo de pelea, de actividad, de todo, y para nosotros los fanáticos también, es Amir Albazi. Creo firmemente que si este peleador llega a ser campeón de esta división, que como sabemos ya está bastante muerta, creo que a Dana White le crecerían cabellos, literal en la calva, le crecerían cabellos y se acabaría la división. Ya tendrían que cerrarla, ya tendrían que ver qué hacen con esta división, porque imagínense pasar de Brandon Moreno a Pantoja y luego a Amir Albazi, que solo tiene una buena o medianamente buena victoria en la UFC, que es contra Kai Kara-France, una pelea que para muchos perdió, para mí no, pero fue una pelea muy aburrida también. Y aparte, el tipo es súper inactivo. Creo que ni siquiera ha peleado en este año. Peleó una vez el año pasado, en el 2023. Y se ha quedado sentado. No toma peleas. Está lesionado. No conecta con nadie. No se le ha visto en ningún momento dando una entrevista, diciendo algo en Twitter. Absolutamente nada. Creo que es el peor campeón que podría tener esta división, y quizá la entera, quizá la UFC entera, porque es inactivo, aburrido, no tiene personalidad, no tiene absolutamente nada, ¿ok? Y aún así la UFC siente que tiene el lujo de deshacerse de alguien como Mohamed Mokaev. En fin, Amir Albazi, el peor campeón. Yo creo que no hay discusión de esto, y es algo que puede pasar, es lo peor que puede pasar cuando este tipo regrese de la lesión o no sé qué carajo tiene. Tiene un puesto bastante alto en el ranking, así que le podrían dar una pelea de eliminación titular o una oportunidad por el título directamente. No hay demasiados contendientes a este título y por eso creo que la UFC eliminaría la división si una cosa así llega a pasar. Vamos a la siguiente división, las 135 libras. Ok, el campeón es Sean O'Malley. Como dije en el video pasado, es el mejor campeón que la UFC puede tener en esta división a día de hoy. Y si analizamos bien el top 15, porque son los peleadores que estamos hablando dentro del top 15, ¿quién podría ser el peor campeón que la UFC quisiera tener a día de hoy? Yo creo que si estuviese Aljo, la respuesta sería clara: Aljamain Sterling, pero ya no está en la UFC, o bueno, ya no está en esta división, ahora está en las 145 libras, así que tiene que ser otro. Corey Sandhagen tiene un buen estilo, Davison Figueiredo ya ha sido campeón y creo que conecta bastante con la fanaticada. Henry Cejudo, no lo creo. Marlon Vera sería buenísimo para la UFC, podrían hacer una trilogía incluso contra Sean O'Malley. Creo que el peor campeón para la UFC, o para Dana White en este caso, sería el retador al título Merab Dvalishvili. Entiéndame, Merab Dvalishvili para mí sería un gran campeón, un campeón que defendería su título en varias ocasiones al año, mínimo 2 o 3, un campeón que me gusta verlo pelear, un campeón que se da a conocer en sus redes sociales, que es bastante popular, de hecho, que conecta con varias fanaticadas, incluyendo últimamente, más recientemente con México. Es un campeón bastante entretenido, el tipo es bastante gracioso en sí, pero creo que la UFC odia a Merab Dvalishvili.
Creo que eso está bastante claro. La UFC no he visto que le haya dado ni un poquito de elogios, o Dana White, nadie le ha dado elogios a Merab Dvalishvili. Han demorado un montón de tiempo para darle la oportunidad muy merecida hace mucho tiempo por el título. A muchos dirán por ahí, no, pero el que era Aljamain Sterling era su amigo y no quería pelear. Literalmente nunca se le ofreció ninguna pelea, ¿ok? Estamos hablando de que mereció ir antes que Chito Vera y no se la dieron. En fin, creo que Merab Dvalishvili sería el peor campeón para la UFC, no para los fanáticos. Creo que la UFC odiaría tener este tipo ahí porque es difícil de hacerle marketing. A pesar de que, repito, tiene buenas redes sociales, tiene buenas cosas. Obviamente, si me pongo a analizar, pues sería peor campeón, no sé, Rob Font, ese tipo de peleadores, pero algo más realista. Si hablamos algo más realista, creo que Merab Dvalishvili sería el peor campeón para la UFC de momento por su estilo, porque no finaliza sus peleas, tiene 10 peleas consecutivas ganadas, literalmente es de los activos con más peleas ganadas en la UFC a este momento, solo tiene una finalización, no es un estilo que sea demasiado fácil de promover, pero si Merab Dvalishvili es el peor campeón que podría tener esta división a día de hoy, en mi opinión, de los posibles campeones. Creo que demuestra que la UFC tiene una gran división en las manos. Las 135 libras son quizá la mejor división de la UFC, porque aquí cualquiera fuese campeón, cualquiera vendería, tendría bastantes números y sería muy interesante. En fin, vamos a hablar de las 145 libras. Yo hablé de esta división en el video pasado, hablé que la UFC le gustaría tener a Max Holloway como campeón. Yo creo que ellos están bien con Topuria, ¿ok? Quizás sí no les moleste tener a Holloway, pero hablando de juventud, creo que Topuria sería el mejor campeón para la UFC y es muy probablemente el que Dana White quisiera tener. En fin, ahora hablaremos del peor campeón de esta división. Creo que es súper claro y es un tema muy recurrente con peleadores de Dagestán. Es Movsar Evloev, que no es Dagestán, pero es ruso, ustedes me entienden. Movsar Evloev. Creo que sería la peor opción para la UFC para que fuese campeón. De los peleadores posibles que podrían ser campeón de esta división, literalmente estoy seguro que un Giga Chikadze, que un Josh Emmett, cualquiera de estos peleadores sería más fácil para la UFC de hacerle marketing. Y es muy contrario a lo que yo pienso, porque Evloev me parece un peleadorzazo, me parece un absolutamente peleadorzazo, y me parece que al ser invicto y tener un estilo de pelea que a lo mejor no conecta tanto con los fanáticos, sí es muy divertido de ver, es muy técnico, tiene buena lucha, buen striking, también lo demostró. Pero miren el montón de victorias que tiene Evloev. Diego López, Arnold Allen, y Arnold Allen está literalmente por encima de él en el ranking. Ok, yo sé que muchos creen que esa pelea se la robó Evloev a Allen. A mí no me parece que se la haya robado. Me parece justa la victoria de Evloev en ese UFC 298. Y Evloev sigue siendo el peleador que la UFC no le echa el ojo. El peleador invicto de la UFC con ¿qué? 18-0. Que sí que no tiene finalizaciones en la UFC, pero tiene 7 victorias en la UFC. No tiene finalizaciones, pero ese no es el punto. Creo que Evloev sería el peor campeón para la UFC. Repito, para nosotros como los fanáticos quizá no tanto, pero para la UFC le encantaría mejor tener a un Ortega, Yair Rodríguez, Allen, Josh Emmett, incluso Aljamain Sterling. Aljamain Sterling es bastante cerca, pero creo que Evloev es incluso una peor opción para la UFC porque sería muy difícil hacerle marketing. Muy difícil. En fin, vamos a la siguiente división, a las 155 libras. Esta también está bastante clara. Esta división está, para mí, en mi opinión, muy clara. ¿Quién sería el peor campeón para la UFC? Si vemos el ranking, está Sarukian, está Oliveira, Gaethje, Poirier, Gamrot, Chandler, Dariush, Fiziev, Holloway, Moicano, Hooker. De todos estos que mencioné, creo que el claro nombre que será el peor campeón para la UFC por estilos de pelea, porque es muy difícil hacerle marketing, porque es un peleador que tampoco toma demasiadas peleas, no es demasiado activo, sería Mateusz Gamrot. En mi opinión, es un luchador, es un peleador que poco finaliza, es un peleador que gana, sí, pero todas sus victorias son demasiado apretadas, todas sus victorias nos dejan a todos nosotros con un sabor de boca como, sabes, ahí RDA pudo haber hecho mejor, o Jalin Turner pudo haberse llevado esa victoria, o Fiziev, que también se lesionó. En fin, Mateusz Gamrot es top 5, pero es uno de los top 5 más engañosos, en mi opinión, de la UFC. Creo que tiene el nivel para ser top 5 de esta división porque la lucha es tremenda. Tiene unas entradas de derribos muy tremendas, pero poco castigo.
poco nivel de striking, y eso lo hace ser un peleador bastante aburrido, y por eso la UFC ni siquiera lo voltea a ver para darle una oportunidad por el título. Y tiene 3 victorias consecutivas. Fiziev tiene también por ahí le ha ganado a Fiziev, le ha ganado a RDA y también le ha ganado a Jalin Turner. Buenas victorias, ¿ok? Son buenas victorias. Y creo que en su próxima pelea tampoco la UFC le va a dar un contendiente número 1 en lo absoluto. Y Tsarukyan también tiene una victoria ante Tsarukyan también, que es el número 1 de la división. Creo que será el peor campeón. Cualquier otro peleador sería mejor opción. A Oliveira, Gaethje, Poirier, todos serían una locura. A la UFC le convendría mucho que fuesen campeón por encima incluso de Islam Makhachev. Está Chandler, por supuesto. Está Holloway. Moicano será un gran campeón, en mi opinión. Doug Hooker, Benoit Saint-Denis. Todos estos peleadores eran buenos campeones. La peor opción sería Mateusz Gamrot, en mi opinión, porque sería un peleador que no tendría salsa en las peleas. No me gustaría verlo como campeón, a pesar de que no me cae mal Gamrot. Esto no es contra Gamrot, ni contra Evloev, ni contra cualquiera de los peleadores que he mencionado. Simplemente serían campeones a los que la UFC se les haría muy difícil hacerles marketing. En fin, llegamos a la mitad del video. Hablemos de las últimas 4 divisiones de la UFC. 170 libras. Ok, vamos a ver el ranking, ok. Leon Edwards, Kamaru Usman, Shavkat Rakhmonov, Covington, Jack Della Maddalena, Burns, Ian Machado, Sean Brady. Y luego nos vamos a otros peleadores que quizá no tengan muchas oportunidades de ser campeón. ¿Quién creen ustedes que sería el peor campeón para la UFC a día de hoy? Bilal Muhammad, literalmente el campeón desde las 170 libras, es la pesadilla para la UFC, que se hizo posible, que la UFC intentó con todos los recursos posibles para que esto no pasara, y terminó pasando. Bilal Muhammad es el campeón de las 170 libras, ganándole claramente a Leon Edwards, y una oportunidad muy merecida. Yo hice hace varios meses un video en el que aclamaba por una oportunidad por el título al de Palestina. No sé si puedo decir esto acá en YouTube, a lo mejor tengo que, ¿sabes?, hacerle beep o algo así. No sé si se puede decir, en fin, ya veremos. Echando a perder se aprende, chicos. Y en fin, creo que Bilal Muhammad sería el peor campeón, y va a ser el peor campeón, al menos para la UFC. Yo creo que va a ser un gran campeón en tema de actividad, en tema de que va a tomar peleas que ningún otro peleador iba a tomar. Por ejemplo, Edwards ni siquiera había hablado de Rakhmonov o de Ian Garry o de Jack Della Maddalena. Solo fue hacerse campeón Bilal Muhammad y ya empieza a hablar de contra quién va a defender. No ha hablado todavía de que va a subir a otra división, a buscar otro título. Y creo que va a ser un gran campeón por esa parte. Pero no me jodan, es el campeón con menos porcentaje de finalización de todos los campeones de la UFC, incluyendo las divisiones de mujeres, que 25% de finalizaciones de la UFC. Eso es sumamente bajo, y para un campeón, por supuesto, sumamente bajo todavía más. Finaliza poco sus peleas, no tiene el striking necesario como para... No tiene el volumen de Holloway, no tiene el poder de Pereira, no tiene la lucha de Khabib, pero es un peleador que hace muchas cosas bien y por eso gana sus peleas. Un cardio, sí, el cardio lo tiene tremendo, un aguante, un empuje, IQ de pelea tremendo, y es merecido el campeón, es merecidamente el campeón de las 170 libras. Ahora la UFC lo odia. Dana White, cuando ganó en el post pelea, no le dio ni un solo elogio, cosa que me parece súper graciosa. No le dio ni un solo elogio, simplemente dijo, pues no fue un peleón, no fue un peleón. Literalmente eso fue todo lo que tuvo para decir del evento principal del UFC 304. Una locura lo de Dana White, y el no odio, pero las pocas ganas que tenía que Bilal Muhammad sea campeón. Digo, acaban de salir de Leon Edwards, que también era un campeón pues, súper poco promocionable, poco marketing, todo poco, sin fans, y solo tenía una sola frase, que es Headshot Dead. Y ya eso ya se volvió viejo bastante temprano. En fin, ahora pasemos a hablar a las 185 libras, donde el campeón es Dricus du Plessis, como todos lo pueden ver. Obviamente es un gran campeón. Creo que la UFC no está triste porque sea campeón. Es joven, buenas finalizaciones, le ha ganado a Whittaker, tiene rivalidad contra Adesanya, que Adesanya me parece a mí que es el campeón que la UFC quería. Ya hice un video y hablé de ese tema. Pero creo que Dricus du Plessis no es un mal campeón, y la UFC no lo ve así. Ahora, ¿cuál sería el peor campeón para la UFC en esta división? Creo que muchos estarán diciendo Strickland, pero yo creo que no.
Creo que Strickland le dio, al ser campeón, le dio un toque diferente a las 185 libras y la UFC me parece que le agradó bastante esa nueva perspectiva de Strickland, esa nueva actitud de ser campeón, de decir lo que quieres, cuando quieres, en el momento que quieres, sin importar quién esté escuchando. Creo que esa actitud de Strickland lo hizo ser un campeón bastante popular y la UFC se dio cuenta de eso. Creo que el peor campeón para la UFC en esta división sería Jared Cannonier. Jared Cannonier, el gorila, sería la peor opción para la UFC para que fuese campeón. Y esto no es en contra de Jared Cannonier. Simplemente pienso que es la peor opción para la UFC, para Dana White. Digo, en un mundo perfecto sería Adesanya y va a pelear contra Du Plessis, así que muy probablemente eso pase. Pero Jared Cannonier, ya vemos su pelea, ya ha tenido su oportunidad por el título y vimos la pelea tan patética que hizo contra Israel Adesanya, que también Adesanya puso de su parte, pero Cannonier fue un peleador que hizo las cosas súper pasivas en esa pelea. Ahora es un peleador bastante, digámoslo así, entretenido en el octágono. Su última pelea fue muy entretenida. Antes de eso también venía de ganarle a Vettori. Pero simplemente creo que ser un campeón de casi 40 años, no sé cuántos años exactamente tiene, 38, 39 tiene Jared Cannonier, ha pasado mucho tiempo en la UFC. Aparte de eso, de ser muy viejo, creo que ha peleado con todos en la división. Creo que no es un campeón que vendería ni un solo pay-per-view en todos los Estados Unidos. Creo que cualquier retador número uno que pelee contra Cannonier sería la parte A de la ecuación y él sería la parte B, incluso siendo campeón. Creo que estaba pensando también en un Imavov, pero Imavov, teniendo su afiliación con Francia, creo que sería un campeón bastante popular, al menos en Francia. Vettori tiene a Italia, Brendan Allen pues es de los Estados Unidos y a lo mejor es más joven, puede tener un poquito más de auge y siendo campeón podría tener un poquito más de actividad en las redes sociales o algo así. Pero creo que Jared Cannonier es un tipo que es un perro viejo que ya no va a aprender. Es un peleadorzazo. A mí me gusta ver sus peleas, por supuesto, pero creo que no es el campeón que la UFC querría. Creo que es el peor campeón que la UFC querría. Está también por ahí Khamzat Chimaev como un campeón que la UFC quería o quisiera en esta división, pero no tanto porque no puede pelear en los Estados Unidos y porque simplemente se saldría de todas sus peleas. Pero en fin, Jared Cannonier, no creo que la UFC le guste la idea de que Cannonier tenga esa pelea. Creo que fue una bendición que perdiera su última pelea contra Imavov, porque si ganaba su pelea muy probablemente le tenían que dar la próxima oportunidad por el título, porque venía de victoria ante Strickland y Vettori. En fin, 205 libras. Aquí el campeón es Alex Pereira y me parece que es el campeón que la UFC quiere. Ya hablé de eso en el video pasado. ¿Cuál sería el peor campeón de los posibles? Tajiri Prochazka ya ha sido campeón y creo que fue un buen campeón. Está Jamal Hill, es odiado, es bastante odiado, pero creo que tiene su fanaticada también. Y el que no es fanático pues lo quiere ver perder y vendería pay-per-views porque habla lo suyo, ¿ok? Digamos que tiene un trash talk bastante importante. Jan Blachowicz ya ha sido campeón. No sería, por supuesto, la opción que la UFC quisiera, sobre todo por su edad. Está Rakic, Ozdemir, Krylov, Roundtree. Creo que el peor campeón para la UFC en este momento sería Ankalaev. Creo que sería el peor campeón para la UFC, el campeón que Dana White menos querría ver. Y es interesante, porque sé que es el campeón que la UFC no quiere tener. ¿Y cómo lo sé? Pues porque le están dando una pelea contra Rakic cuando claramente podría merecerse una oportunidad directamente contra Alex Pereira. Si le están dando la oportunidad contra Rakic, es que están poniendo toda su suerte en que Rakic le gane a Ankalaev y para que no pueda ir a pelear contra Pereira. La UFC le conviene que Pereira sea campeón y saben que su máxima competencia, su máximo, digámoslo así, enemigo o alguien el que lo puede vencer más sería Ankalaev. Por eso le está alejando más y más y más del título. Creo que sería el campeón que la UFC menos querría y por eso le están dando la pelea de Rakic. Ahora no entiendo por qué, porque el tipo es bastante activo. Aparte de eso, Ankalaev no es un luchador, pelea de pie, da knockouts, tiene un montón de knockouts en la UFC, no habla inglés. Tampoco Alex Pereira, pero Alex Pereira tiene otras millones de cosas que puede hacer, drama, y ya con eso todo el mundo queda, ¡ay!, incluyéndome. En fin, Ankalaev sería el peor campeón para la UFC, otro dagestaní, otro ruso, otro, ya saben, de cierta religión, que a lo mejor la UFC ya está cansada de ese tipo de peleadores, y simplemente sería muy difícil vender una pelea entre, digámoslo así, Ankalaev siendo campeón versus algún, no sé,
Nikita Krylov o algún Carlos Ulberg que venga subiendo. Muy difícil. La UFC le conviene que haya nombres frescos, que haya nombres como Jiri Prochazka, Jamal Hill, Alex Pereira, por supuesto, y creo que Ankalaev sería la peor decisión o la peor opción para la UFC. En fin, vamos con la última división, las 205 libras. Aquí he pensado mucho, pero creo que todos estos que están dentro del top 5 y del top 10 serían buenos campeones. Bueno, si hablamos del top 5, al menos serían buenos campeones, exceptuando a Curtis Blaydes. Creo que Curtis Blaydes sería uno de los peores campeones, pero para mí el peor campeón para la UFC o para Dana White sería Jailton Almeida. Jailton Almeida creo que será el peor campeón para la UFC. Sabemos lo mucho que Dana White odia cuando un peleador solo recurre a su lucha, cuando lo salva su lucha, cuando va por los takedowns y simplemente lo salva eso, lo salva estar por encima de su rival, el tiempo de control, y así gana sus peleas. Sabemos lo mucho que Dana White odia eso y sabemos lo muy contradictorio que es ver un luchador como Jailton Almeida, que literalmente ni siquiera lo he visto yo dando un puñetazo en su vida, en la UFC al menos. Lo muy controversial que es ver este tipo de luchadores en este tipo de categorías de peso, que sabemos que lo importante es el golpeo, el poder, los knockouts, ¿ok? Los grandes punches, grandes knockouts, y este tipo está aquí pues tratando de llevarte al suelo, tratando de controlarte. Sí tiene varias sumisiones, pero en fin, no es lo que la gente quiere ver cuando se imagina una pelea de heavyweight. Cuando las personas, el fanático casual sobre todo, se imagina una pelea de heavyweights, de pesos pesados, se imagina dos mastodontes en el centro del octágono tirándose a matar y que uno finalmente queda noqueado. Alguien como Tom Aspinall, por ejemplo, que viene de 3 knockouts consecutivos en el primer asalto, todos luego de un minuto, que tiene 1 minuto y pico de averaje de pelea, que es una locura. Creo que Jailton Almeida será el peor campeón. Todos los demás campeones al menos tienen esa ventaja de que son peleadores que pueden mantenerse más de pie, peleadores que podrían acabar con una pelea con un solo golpe. Jailton Almeida no es así. Creo que es el único de todos estos peleadores que están por aquí que no es capaz de terminar la pelea con un solo golpe. Sabemos que peleaba en las 205 libras, por lo tanto no tiene el tamaño, quizá la fuerza suficiente. Sí tiene un grappling excelente y por eso ha llegado hasta aquí arriba. De hecho es número 7 del ranking, por eso es posible que sea campeón. Pero no sé, a lo mejor con el marketing que tenga Brasil, sabemos lo mucho que apoya Brasil a sus peleadores a veces. Así que me parece que Jailton Almeida igual es el peor campeón, la peor opción para la UFC. Cualquier otro sería una buena opción. Y en fin, este ha sido el video. Imagínense, antes de terminar con el video, imagínense este tipo de campeones. Primero que todo, Amir Albazi, Merab Dvalishvili, Movsar Evloev, Mateusz Gamrot, Bilal Muhammad, que literalmente es campeón, Jared Cannonier, Ankalaev y Jailton Almeida, todos 8 siendo campeones simultáneamente en la UFC. Yo creo que Dana White cerraría, se dedicaría del todo a Power Slap, se dedicaría a otra cosa, vendería la compañía por un par de millones y dejaría eso, porque eso sería la catástrofe más grande que podría sufrir la compañía de la UFC. Y Dana White, por supuesto, pues nada, no sé qué haría. Sería la pesadilla más grande de Dana White. En fin, chicos, espero les haya gustado el video, un video bastante interesante en el que, no sé, me gusta hablar de este tipo de cosas hipotéticas, ¿ok? Sobre todo, no creo que ninguno de estos peleadores llegue a ser campeón en un futuro cercano, pero siempre cabe la posibilidad. Así que nada, chicos, este ha sido el video, espero les haya gustado, suscríbanse al canal, si no lo han hecho, denle like, comenten. Y también compartan este video. En pantalla pueden ver los miembros de este canal. Muchísimas gracias. Si tú quieres aparecer también al final de los videos, hazte miembro tocando el botón de unirse ahí abajo. Y síganme en Instagram también. Desde ahí aviso cuando hay stream o cuando voy a hacer algo por el estilo, cuando voy a subir un video. Y nada, esto ha sido todo. Hasta la próxima. Chao.